Padre, gracias por lo que nos has traído a recibir en este día. Nos has dado un nuevo espíritu que ya no es esclavo. Y te has dispuesto y comprometido a renovar nuestro entendimiento para que seamos congruentes con nuestra nueva persona. El entendimiento humano es opuesto a lo que hoy somos como tus hijos. Y tú eres el que va a hacer el trabajo de renovarnos para que podamos vivir plenamente, no un poquito de la naturaleza divina, sino la dimensión absoluta en la que tú y Jesús disfrutan el ser divinos. Y esta promesa, este pacto, es lo que te mueve a ti, es un pacto de amor, pero un amor absoluto y poderoso. Y por eso te ocupas de cada uno de nosotros y hoy venimos a escucharte y a darte gracias porque la manera en que nos conoces, que es absoluta, no hay nada oculto de nosotros ante tus ojos. En ti, en tu corazón, no opera sino en una dimensión solamente, y es el amor. Todo ese conocimiento que tienes de mí, lo vives en amor, lo vives, y el amor en esperanza. ¿Qué esperas tú de mí? Que yo te permita hacerme idéntico a Jesús. Porque tú sabes que conforme eso suceda, podré relacionarme contigo como Jesús lo hace. Y el gozo de Jesús es que yo viva esto mismo. Gracias por invitarnos a tu mesa este día y por lo que vas a revelarnos, por lo que vas a confrontar las mentiras y engaños que hoy vas a confrontar en nuestras vidas, por lo que vas a corregir en nuestro entendimiento y por la instrucción de cómo se vive la vida divina, que es la instrucción en justicia que vas a darnos también a cada uno en donde estamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué vive tu corazón? ¿Qué está sucediendo allí? ¿Y cuál es la fuente? Pues el mundo está a su manera, cada persona, cada nación, cada creencia está celebrando algo, ¿no? Las celebraciones son calendarizadas y vemos contrastes enormes entre personas que han tenido un buen año y celebran la Navidad y el fin de este año de esa manera, y los que no, y están sufriendo, y estos tiempos empeoran la situación de muchos, porque son tiempos donde se detiene un poquito el tren, y para muchas personas eso es peligroso porque no quieren enfrentarse a su situación, no quieren tener oportunidad de verse por dentro. La condición humana en cualquiera de sus aspectos, comparada a la existencia divina, es terrible. Y Dios quiere y está trabajando con cada persona en la tierra para atraerlos a Él. Es algo que la familia divina necesitamos tener claro. Es que no importa quién sea quién,
de dónde venga, qué haya hecho, cómo crea, quién se crea o no, nuestro Padre está trabajando con cada uno para traerlos a Él en amor. De eso se trata la escritura que declara, con amor eterno te he amado. Por tanto, con misericordia te he atraído. Ahora, la misericordia de Dios es lo que Él vive hacia aquellos que le rechazan, hacia aquellos que se niegan a aceptar vivir lo que Él les ha preparado. Y todos hemos venido en esa misericordia a abrirle nuestro corazón. Pero por favor, quiero que le permitas al Espíritu Santo alumbrar los ojos de tu entendimiento el día de hoy para que tú te entiendas en tu relación con Dios como tu papá, con Jesús como tu hermano mayor, y entiendas por qué para ti hay algo más grande que la misericordia. ¿Sí? La misericordia es no darte el castigo que mereces, sino darte cosas buenas a pesar de lo que no merecemos. Es un estado de indignidad que Dios se ocupa de no realizar la expectativa del temor que la gente le tiene, porque eso es lo que ocurre en un corazón humano, miedo a Dios. ¿Te acuerdas de esas vivencias tuyas? Yo me acuerdo de las mías. Sí, el enfrentarme a mi Creador. Uf. En contraste, cuando salimos de esa ignorancia y empezamos a vivir interiormente el amor del Padre, porque hemos aceptado ser hechos sus hijos, porque hemos recibido a Jesús, que es la persona que hizo y hace posible nuestra adopción a la familia divina, entonces empezamos a vivir gracia. ¿Sí? Misericordia es algo externo. Gracia es lo que Dios hace en ti. ¿Estamos juntos? Y eso lo cambia todo, porque el creyente en Dios concibe lo que hablábamos la semana pasada, que es este estado de inferioridad con Dios. Cree en Dios, no le conoce, y le dicen de Dios o habla de Dios, pero en un estado inferior. Y entonces reconoce la benevolencia de Dios, reconoce la misericordia de Dios, habla de Dios, pero no vive lo que Dios es. Gracia ocurre cuando desde tu espíritu tú vives lo que Dios es, porque gracia es la acción de que Dios se da a ti. Cuando su amor es derramado en tu corazón, eso ya es algo íntimo, ¿no? Es interno a ti. Jesús dijo, los que en mí creen, de su interior correrán ríos de agua viva, pero primero tiene que explotar eso en tu interior. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es de lo que se trata nuestra existencia como hijos, es de aprender a vivir gracia.
Y cuando la gracia fluye de ti para los externos que no tienen todavía gracia viviendo en ellos, entonces, ¿qué hay? Pues hay misericordia. Porque cuando Jesús, por ejemplo, se acercó a Zaqueo, ¿qué vivió Zaqueo? Pues vivió misericordia. No vivió lo que le decían los sacerdotes que iba a vivir cuando se enfrentara a Dios. Dios fue a buscar a Zaqueo y le mostró su misericordia y lo atrajo a él. Ahora, cuando Zaqueo le abrió el corazón, las cosas cambiaron. Entonces, gracia es lo que Dios vive en ti, lo que Él te aporta para que tú participes de quien Él es y seas lo que Él es. Cuando en tu espíritu su amor se derrama y te inunda y se manifiesta hacia afuera, eso es gracia. ¿Sí? La gracia nunca es para que se quede allá dentro de ti. La gracia nunca es para que te sirva a ti, porque lo que Dios no cría es egoísmo. Eso no existe en Él. Entonces, entender esa diferencia nos permite vivir gracia para extender misericordia. Porque toda la vivencia de Dios hacia los seres humanos, Él quiere manifestarla con sus hijos. En Juan el capítulo 1 hay una declaración importantísima con respecto a Jesús. Dice lo siguiente, dice, la ley vino por medio de Moisés. La estructura de reglas. No mates, no mientas, no codicies, no robes, etc. Todo designado para controlar y gobernar la naturaleza humana, no para transformarla. Pero luego dice, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y eso es algo enorme, porque habla de un parteaguas, ¿sí? La ley se ocupó de decirle al ser humano, en tu condición, más te vale que no hagas esto y no hagas aquello, y hagas esto y hagas aquello. Y estas son las recompensas y castigos de tu conducta en tu estado. Tristemente, muchos de los creyentes en Dios siguen viviendo el engaño de que eso es lo que Dios quiere que tú hagas el día de hoy. Pero eso es equivalente a negar completamente la razón de la venida de Jesús. Porque entonces, ¿a qué vino? ¿Te das cuenta? Y por eso cuando Jesús vino, Él dijo, miren, ustedes saben que por medio de Moisés les fue dado el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente. La gente dice que es la ley del talión. No, es la ley a los seres humanos. Es la manera de mantener equidad, pero es una ley impracticable por la condición humana. Porque establece ojo por ojo, diente por diente, quiere decir medidas exactas. Y eso no sucede en el ejercicio de la justicia humana. Pero nunca fue dada para arreglar el problema. Y Dios nos lo dice clarísimo. En la Escritura lo plasmó y puso allí que la ley fue nada más un estado temporal hasta que viniera la solución.
porque la voluntad de Dios es que vivas gracia. Entonces, hoy lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros es que, otra vez, la renovación de nuestro entendimiento es que tú y yo no vivimos, no somos llamados a permanecer en misericordia. Eso es para aquellos que no viven gracia. Por misericordia fuimos traídos a gracia, pero tenemos que entrar a la gracia, tenemos que vivir gracia. Y esa imagen que debe quedarte en tu corazón es Dios en mí, viviendo lo que Él es, abundando lo que Él es para que salga de mí, para que lo que Él quiere vivir conmigo haga bien, que es bendiga, haga bien a todos los que me rodean. Y ellos en torno sean por esa misericordia atraídos a Él. ¿Sí? Sean traídos a la invitación de vivir gracia. Porque mira, una persona que está, es expuesta a la misericordia de Dios, pues si lo reconoce, va a sentirse mejor, ¿no? Yo recuerdo los eventos de misericordia que he vivido de parte de Dios han sido asombrosos porque no me dio conforme a mis pecados ni a mis rebeliones, sino que me extendió perdón, paciencia, me sufrió como el amor es sufrido. Pero su voluntad no era dejarme allí, porque eso me hubiera convertido en una persona que se acepta incompetente para lo divino, pero con la suerte de haber recibido misericordia, lo cual crea toda una serie de otros problemas. No, la familia divina somos llamados a vivir gracia. Y este es un estado permanente de comunión. Comunión, siento que es muy importante recalcar que comunión quiere decir exclusivamente el que haya una unión de espíritu a espíritu, tu espíritu con Dios, que es espíritu, para que tú participes de lo que Él es. Y eso lo cambia todo, porque miren, vamos a pensar en qué representa eso. Pues la única persona que nos lo puede ilustrar es Jesús, viviendo lo que el Padre es. Jesús dice, cuando me miras a mí, estás viendo al Padre. No hay diferencia, no vas a encontrar absolutamente nada en mí y en el Padre que sea diferente. Entonces, todo lo que yo expreso, manifiesto, comunico, represento, es lo que el Padre es. Porque el Padre y yo somos, ¿qué? Uno. ¿Sí? Eso es comunión. Entonces, el privilegio de vivir comunión, que es el estado de gracia, el verdadero estado de gracia es vivir comunión. Es Dios dándose a mí para que yo participe de lo que Él es. Y eso que Él es se exprese hacia los demás para bendecirlos. Nunca para crear dependencias conmigo, porque eso sería negarles comunión a ellos. ¿Lo ves? O sea, si
si Dios hubiera enviado a su Hijo para que todos lo idolatremos, ¿qué es idolatría? Es venerar a alguien que es superior a ti, que tú nunca puedes ser como él. Es la raíz de la idolatría. Expresada en la manera que sea. Y es parte de la naturaleza humana, porque el ser humano se acepta en inferioridad. Al grado que algunos seres humanos optan por desechar todo concepto de Dios precisamente porque crea ese fenómeno de inferioridad y es intolerable. Pero ¿qué pasa cuando el verdadero Dios se hace presente, se manifiesta en misericordia, pero invitándote a vivir gracia? ¿Sí? Y tú empiezas a conocerle en ti. Y ese conocimiento te lleva a descubrir cómo cuando permites que lo que Él pone en tu corazón sea entregado a las personas que Él te indica, lo que eso causa en sus vidas. Porque mira, y por eso, entre paréntesis, cada día somos llamados a vivir limpieza de nuestro entendimiento y de lo que traemos adentro, porque uno de nuestros grandes problemas es que estamos llenos de filtros. Déjeme explicar. Fulanito es así. A Sutano yo lo conozco. A mí no me engaña. ¿Cómo puedes vivir gracia cuando filtras a las personas por quiénes han sido contigo, cómo han sido contigo, por su raza, por su casta, por lo que sea? ¿Te das cuenta? Los impedimentos que eso impone para que tú no puedas participar de la gracia. Recuerda, la gracia no es para que te la quedes. Entonces muchos estamos atorados un poquito en el asunto de cuando no conozco a las personas, Dios se puede manifestar, pero cuando estoy con los que sí conozco, algo sucede y no puedo. Bueno, pues necesitas permitirle a tu Padre desarraigar filtros, cosas que traes allí, donde tú te sigues viendo y aceptando en relaciones humanas con otros. Y mientras eso suceda, ahí no hay solución, porque cualquier relación humana que tú aceptas tener es una relación que opera en maldición. Pero comunión te lleva a poder ser parte de lo que Dios siente hacia otra persona. Comunión te lleva a participar de lo que Él está haciendo y viene haciendo en la vida de otros. Yo no tengo idea de cómo está el trabajo de Dios en X y Z persona, incluyendo a mi esposa, incluyendo a mis hijos, incluyendo a mis nietos, incluyendo a mis hermanos de papá y mamá. No, no sé. Pensar que sé es un acto de orgullo contra Dios. ¿Sabes de qué sí estoy seguro? Que Dios está trabajando en sus corazones. Y que así como a mí me trató en misericordia, lo está haciendo con ellos. Y que su motivo con ellos es igualito que es conmigo. Traerlos a Él para amarlos, para hacerlos hijos, para transformarlos en la semejanza de Jesús.
Entonces, cuando mi corazón, mi espíritu no se mueve en ese amor, en esa compasión, en esa libertad, traigo cosas en mí que necesito que limpie, ¿sí? Y lo fantástico de lo que estamos hablando el día de hoy es que nadie excepto el Padre es el santificador o el que limpia tu vida. Ahora, amor dicta que tú aceptes que lo haga, que tú participes voluntariamente en el proceso de ser limpiado. Nunca va a ser la fuerza. Y esa limpieza ocurre en el fuego de las situaciones que se dan en nuestras vidas. Pero si hoy Dios te aclara que te ha llamado a vivir gracia y luego esa verdad expone las cosas que en ti no operan en gracia, ¿sí? Bueno, entonces se ha dado el resultado de lo que esta palabra divina quiere hacer en tu corazón, es invitarte a vivir el proceso de ser hecho libre de todo lo que en ti sigue filtrando, sigue operando en arrogancia contra Dios. No te confundas. Cada vez que en mí surge un razonamiento opuesto a la gracia de Dios, es un acto de arrogancia que se está levantando adentro de mí. Olvídate de los demás. Eso es lo que Marcos nos decía, Dios está limpiándome de orgullo. Bueno, te vas a sorprender, Marcos, en cuántas versiones existe eso en nosotros y de qué manera tan sencilla y amorosa nuestro Padre lo remueve. Porque el orgullo es una necesidad del ser humano, pero es absolutamente un enemigo de la naturaleza divina. Debido a que cuando Jesús vive lo que Él es, el Padre se encarga de glorificarlo, no necesita Él sobresalir por sí mismo. Y es lo mismo contigo y conmigo y con todos los hijos de Dios. Así que hoy, mis hermanos, lo que somos invitados a vivir es el trabajo de nuestro Padre para que su gracia abunde. Y la visión perfecta a tener de ti como hijo o hija de Dios es que tu espíritu funcione en la plenitud, en la absoluta abundancia en que Jesús vive lo que el Padre es. Por favor, considera eso. Que te aceptes en esa promesa de Dios. Que Él te va a llevar a la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere decir la plenitud de Cristo. En Efesios el capítulo 3 se nos dice eso tan explícitamente, ¿no? Que arraigados y cimentados en amor, vengamos a la capacidad de vivir, de comprender. La comprensión solamente es vivencial. ¿Cuál es la magnitud, la dimensión del amor de Dios, su altura, su profundidad, su anchura y su longitud? Y de conocer vivencialmente el amor que Dios es con todos los santos, porque esto es para cada hijo sin excepción. Samuel nos decía, elige qué clase de hijo quieres ser, qué tipo de hijo, y realmente de parte de nuestro Padre hay un solo tipo de hijo, es Jesús. ¿Sí? Esa es su promesa, es llevarte allí.
Sí, en el proceso de ser hechos hay enormes diferencias entre unos y otros. ¿Por dónde estamos? Pero la respuesta es igual para ti y para mí. Yo puedo atorarme por un rato en algo, pero ¿qué quiere mi Padre? Su voluntad es que yo viva su gracia. ¿En qué dimensión? Plena. ¿Y quién va a hacer eso posible? Él. ¿Sí? ¿Qué lo impide? Yo. ¿Qué lo permite? Yo. No hay terceras personas. Muchos traemos puesto el programita todavía de encontrar culpables. Ese programa se lo metió el diablo a Adán en Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? Adán no pudo reconocer que él había tomado la decisión de comer del fruto, sino que le dijo a Dios, la mujer que tú me diste me dio y yo soy la víctima. Y eso tiene que ser erradicado de nuestros corazones. En la manera en que ese trabajo diabólico funcione en ti, va a tener que ser expuesto a la luz de tus ojos para que estés dispuesto a decirle a Abba, ya no, 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 esto ya no me corresponde como tu hijo. Y dejar de encontrar culpables. Porque el raciocinio humano necesita eso para defenderse, para... yo no hubiera si no fuera por... Y escucha por favor esto con mucha atención. Dentro de esos culpables que deben desaparecer estás tú. Porque ese es el otro engaño al que el diablo nos lleva. Ah, entonces yo tengo la culpa de todo. Amado hermana y hermano, no se trata de quién es culpable, se trata de la gracia de Dios. Por eso la respuesta de Dios a todo pecado en tu vida es una, y es tráeme esos pecados para que yo te los limpie, para que yo los perdone y te limpie de toda maldad. Es la única respuesta que vas a encontrar. Al enemigo le gusta tejernos redes y desviarnos por todos lados. La doctrina de la penitencia, ¿no? Es que tengo que pagar. No puede ser que así nada más porque sí, hoy confiese y ya, no deba nada. Pues es que no es así nada más porque sí. Eso es una absoluta tontería. Es que la razón por la que puedo ser libre ya de toda culpa es que Jesús vino y fue hecho pecado por mí y dio su vida en pago. Derramó su sangre en pago por mis faltas. Y esa propiciación ya fue hecha. Por lo tanto, toda presencia de culpa en mí que no está procesada por la sangre de Jesús, resulta en un acto, en una osadía en contra de Jesús. Y eso incluye no solo lo que yo he hecho mal, sino lo que otros me han hecho. Si yo cargo en mí, por eso no dice en 1 de Juan 1, no dice, si confiesas los pecados que tú hiciste y los que te han hecho, porque para Dios si lo traes adentro son tus pecados. Traes pecado aquí adentro. Como culpable o como víctima, pero son pecados. Son acciones de maldad realizadas
en tu vida. Entonces, ningún hijo de Dios debe tener pecado en sí. Pero ahí hay doctrinas poderosísimas, arraigadas en nosotros, que no, es que cómo voy a decir que no soy pecador, ¿cómo? Eso, ¿naciste de Dios o no naciste de Dios? Y si has nacido de Él, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia, ¿qué dice? De todo pecado, todo pecado. Vivir comunión, aceptar vivir comunión, abre la puerta a que se arranque el proceso por el que Dios va a remover de nuestras vidas, de nuestros corazones, todo lo que impide que seamos uno, que podamos, que yo, que tú podamos participar de todo lo que Él es. Y eso incluye esos filtros, culpas, ofensas, engaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú y yo no tenemos que saber todo lo que tiene que ser removido. Eso es su trabajo. Él te lo va a mostrar. Pero ¿qué pasa si yo no tengo claridad en el por qué? ¿Qué está haciendo Dios en mí? Entonces el enemigo viene y a cada lugar me está bombardeando con más engaños, buscando que yo me vuelva a quedar atrapado, que yo acepte escuchar su voz. Y ten por seguro que todo lo que te va a hablar son mentiras. Jesús dijo, este es el padre de mentira y no hay verdad en él, porque miente desde el principio. Y por eso Dios nos ha llevado a ver, cuidado con la fuente que te habla la escritura, porque el enemigo la usa para engañar. Yo sé que eso nos ha movido el tapete a muchos. Está bien, siempre y cuando te conduzca a aprender a escuchar la voz de Dios en ti. En lo que hoy estamos hablando, si lo procesas aquí, vas a salir por lo menos confundido, pero te abres al engaño. Sin embargo, si humillas tu corazón a Dios, Padre, ilumina los ojos de mi entendimiento. Haz claro lo que tú estás hablando a mi corazón. Cada vez que viene un pensamiento, acuérdate del vecino, no es Dios. Él nos está invitando a que juzgues a tu vecino. Él quiere tratar contigo para que en torno su obra en ti te habilite en vivir gracia. Y conforme vivas gracia, entonces vas a participar en lo que Él quiere hacer contigo a favor de los demás. ¿Te das cuenta? Y por eso, conforme el trabajo de Dios avanza, ya no ves culpables, ya no eres víctima, ya no ves, es que todos son pecadores. Ves a gente amada por Dios. Jesús no vino y dijo, ay, caray, qué feo está aquí la cosa. Él vino a vertir amor expresado en misericordia. Por eso cuando le arrastraron a la mujer adúltera, ¿qué vio Jesús? Esta infeliz, ¿no? Vio a una persona necesitada de misericordia y lista para recibir. ¿Sí? Pero ahora tú y yo somos llamados a vivir eso, a manifestar eso en nuestro mundo.
¿Te das cuenta del problema cuando en lugar de estar viviendo esos sentimientos de Dios, de compasión, de misericordia entrañable, etcétera, estamos viviendo ofensas, estamos viviendo confusión, estamos viviendo inseguridad, estamos viviendo el qué dirán? Bastante patético, ¿no? Así que tan importante, amada familia de Dios, que entendamos el trabajo de nuestro Padre en nosotros. ¿De qué se trata su obra en mí? Que yo viva gracia. Y cada vez que se te atore algo y lo vas a saber de inmediato, si te dispones a vivir lo que Él va a hacer en ti, cada vez que se te atore un asunto, porque en lugar de que tu espíritu permanezca unido a Dios y la gracia fluya, no ocurre eso. Desocúpate de tratar de arreglar lo externo. Recibe en ese instante, Padre, gracias por tu compromiso a limpiarme, para que proceda ágilmente el proceso de limpieza. Y entonces vivas el producto de la obra de Dios en ti. Este era el asunto de Pablo, enfocado en la condición física que lo asediaba, que lo hacía sufrir. Y ha de haber sido algo terrible, porque pues, Pablo no era un debilucho, ¿no? En ese aspecto. Y entonces este asunto que él describe como un mensajero de Satanás que me abofetea diariamente, ¿no? Una aflicción en su carne, en su cuerpo físico. Y él pidiendo, quítamelo, 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 quítamelo. Y cuando finalmente calla y escucha, que es donde debemos todos empezar, Dios le explica. No estás enfocado en la cosa incorrecta, Pablo. Esto no es un asunto de un problema físico. Esto es un asunto de gracia. ¿No es cierto? Le dijo, bástate qué, mi misericordia, bástate mi, no, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando esas palabras cayeron a su espíritu y él las recibió, su entendimiento fue alumbrado y dijo, ¿qué? Gracias. Y entonces dijo, por lo tanto me gloriaré en mis debilidades para que en mí se perfeccione el poder de Dios, que ya no opere yo en mi poder. Si la gracia requiere que tú no pongas tu granito de arena, que tú no uses tus capacidades, que tú no contamines lo que Dios es y lo filtres con lo que tú le añades o le quitas, sino que Dios pueda hacer en ti lo que Él es. ¿Qué tal? Para esto solamente Abba es suficiente. Y por eso en Efesios 3 dice, y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amado hermano, hermana, eres llamado
nombrado, declarado, decretado hijo de Dios. Ese decreto divino que el Padre ha hecho de ti le compromete a Él a habilitarte en la evidencia que da fe de la legitimidad de tu adopción. Escucha eso con atención, por favor. Ese decreto que te nombra su hijo o su hija, le compromete a Él a habilitarte para que en ti opere la evidencia de la legitimidad de tu adopción. Y eso es algo maravilloso. Pero a ti y a mí nos corresponde ahora vivir el proceso. Confiarnos al Padre y decir, Padre, aquí estoy. Cumple tu propósito de hacerme idéntico a Jesús, de darme semejanza contigo. Y vive los procesos en fe. ¿Qué es eso? Viene el redargüimiento. Eso que ni qué. Vienen los procesos en los que Dios nos muestra, aquí tengo que trabajar. Y cuando Él te muestra esas cosas, escucha su voz exclusivamente, porque el enemigo va a buscar usar condenación. Yo no puedo enumerar las veces que al no saber vivir redargüimiento correctamente, viví condenación y rechazo. Porque Dios me trajo a lugares desde muy temprano en su relación conmigo, donde Él me invitaba a ser limpiado, pero yo recibí eso como, entonces quiere decir que yo no sirvo. Dios no me acepta porque yo soy así. El redargüimiento se vive en un gozo maravilloso, porque es, gracias Padre, porque vas a quitarme eso que no me corresponde. Esto no es quien yo soy. Cada vez que tú dices, es que yo soy, y estás hablando de algún contraste con Jesús, estás viviendo un engaño. Porque la persona que nació de Dios no es diferente a Dios. Por eso tenemos que ser renovados, ¿sí? Y ahí es donde va a estar la obra de Dios, confrontando esos filtros, esas creencias, esas raíces, esas cosas que hemos abrazado, que se oponen a que tú te conozcas en la nueva creación que eres y funciones en la gracia divina. Este es nuestro llamamiento, esta es nuestra vocación. Ser el objeto del trabajo de Dios, permitirle a Él hacer hoy y al ratito, en cada evento, estar consciente de qué está viviendo mi espíritu, es gracia. Y lo que no sea, no te vayas a otro lugar. Padre, gracias por tu pacto de conformarme a Jesús. Aquí me estoy dando cuenta de algo que no es, que no funciona en mí como Él es. Gracias por mostrármelo, por aclararlo, te lo entrego, límpiame. ¿Ves la diferencia de encontrar culpables, etcétera, etcétera? No, debemos ser muy ágiles para vivir el redargüimiento. No debe durar mucho tiempo, debe ser pum, pum, pum. Me lo muestras, te lo entrego, me lo quitas. Soy libre. ¿Sí? Y vamos a lo que sigue. Y la gracia crece, crece y crece y crece y crece.
Ese es el anhelo de Dios. Quiero terminar lo que Dios ha puesto en mi corazón compartiéndoles a muchos de ustedes, espero que todos y muchos más hayan recibido las pequeñas tarjetas que hemos estado enviando los últimos días. Quiero compartirles esta escritura que es una promesa que Jesús vive. Está en Isaías capítulo 53, verso 11. Y dice esto: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Lo oíste? Esto es Abba, nuestro Padre, haciéndole una promesa a Jesús. Isaías 53 describe la propiciación por nuestros pecados. Describe cómo Jesús se daría en pago por nosotros. Y el conjunto de toda esa acción culmina en esta promesa del Padre. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Ahora, eso está hablando de ti. Tú eres el fruto de la aflicción de Jesús. Es en ti y en mí, en cada uno de nosotros, que esta promesa es cumplida. Jesús hizo su parte, se dio para hacer posible nuestra libertad, nuestra adopción y nuestra conformación en su semejanza. El Padre, por el Espíritu Santo, va a hacer la obra de cumplir esa promesa. Entonces Jesús tiene una expectativa y vive un gozo enorme en verte a ti, ser hecho en su semejanza. Porque para eso dio su vida, ¿sí? Esto Dios lo impactó más profundamente en mi corazón el viernes en la mañana, diciembre 25, y me decía en mi corazón, no celebren el nacimiento de Jesús como algo histórico. Vivan la fiesta que Jesús hace por ti en tu espíritu. Vive el gozo de ser el objeto de su amor. Y vive el proceso del cumplimiento de esa promesa. Jesús no está satisfecho, o sea, la promesa no dice, vas a quedar satisfecho porque algunos cambien un poquito, porque sean mejores gentes. Esa no es la promesa. La promesa es semejanza. Por eso en Romanos capítulo 8, Dios nos declara y dice pero claramente, a los que conoció, los llamó, los declaró sus hijos, y a estos los justificó, les quitó lo injusto, y a estos que justificó, los glorificó, como haciéndolos conformes, idénticos a Jesús, para que Él sea el hermano mayor de la familia divina. Ahí estamos tú y yo. Para mí recibir esto es algo que me llena de gozo y de una esperanza viva, que el trabajo que mi Padre ha iniciado en mí, Él es responsable de perfeccionarlo. Y conforme renueva mi entendimiento y me hace ver con mayor claridad
el propósito de su obra y me llama a vivir gracia. Esto empieza a forjar entonces en mí un raciocinio completamente diferente. Porque todo lo que viene a mí, lo que vivo conmigo mismo, lo que vivo con mi familia, lo que vivo en mi entorno, se trata de una cosa. Se trata de perfeccionarme en la semejanza de Jesús. ¿Te das cuenta cómo eso me protege de confusión? Me enfoca en lo que debo estar enfocado. Es, Padre, ¿de qué se trata este momento? ¿Qué quieres vivir en mí? Y cuando en mí surgen cosas no divinas, pues es evidente que no he permitido que las limpie. Por eso están allí todavía. Entonces, el primer paso siempre es, Padre, esto no es tuyo. Vamos a acabar con esto de una buena vez. Ya no acepto, ya no me acepto diferente a Jesús. No, no y no y no. Porque aceptarme es contradecirte, aceptarme es rechazar tu gracia. Y esas ya son palabras mayores cuando llegas a esa conciencia. Y ahí es donde nos quiere nuestro Padre, conscientes de su llamado, de su propósito, de su trabajo, de su compromiso y que estemos en vivirlo. Sí, cúmplelo, Padre. A ver, aquí, paz. Nada de temor, Padre. ¿Cómo que se me movió el tapete? No, ¿cómo, Padre? No. ¿Cómo que me entró orgullo? No, Padre, no. Eso no es Jesús. Él no vive orgullo. Él es humilde. ¿Cómo que yo agarro por mi lado? No, Jesús es manso. Él no vive rebelión ni opera en su propia prudencia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nuestro Padre nos invita a vivir, amada familia, día y día y día y día, 24 horas al día. Estar de veras empeñados en que nuestro ser opere en gracia y crezcamos en ella. Y conforme te prestes a eso, vas a ver de qué es capaz Abba. Porque de eso se trata nuestra vida, de ser la evidencia de lo que Él es capaz de hacer. Y el testimonio, la carta viva de invitación a los demás. Hey, no me idolatres, no. Esto es para ti también. Porque el que me ama a mí, te ama a ti también. Además que tú todavía no le conoces aquí adentro. ¿Qué les parece? El corazón de nuestro Padre. El corazón de Jesús. Así que si te has sentido débil, confundido, desgastado o lo que sea, ya no lo aceptes. En fe, levántate, ocupa tu lugar como hijo o hija de Dios. Y todo este ruido que te ha distraído y que te ha robado de comunión, deséchalo de una vez para aprender a vivir escuchando en todo y siempre la voz del verdadero pastor de las ovejas, que te quiere llevar a pastos delicados, a aguas de reposo, a sendas de justicia, por amor de su nombre. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por insistir en tu propósito con cada uno de nosotros. Gracias por romper y desmenuzar engaños y mentiras que nos han esclavizado a mantenernos al margen o aún convencidos de que no nos aceptas. Padre, gracias porque tu obra de amor es poderosa
y nos llamas a comunión. Nos llamas a vivir lo que tú eres, gracia. Hoy abrimos los oídos y ejercemos nuestra autoridad para aceptar y recibir tu palabra, guardándola como la tierra una semilla que va a germinar y cobrar vida y arraigar en nosotros, y para ello tú eres poderoso. Gracias, Padre, por convencer a cada uno de tus hijos a vivir tu amor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes un padre que no va a cambiar de parecer en cuanto a su propósito contigo? Y cuando más llegan los momentos en que estamos completamente fuera de base, ¿no? Y yo he estado completamente desubicado en mi pasado. Gracias a Dios ya no es mi presente. Y hay algunas raicitas trabajando bien. Pero creyendo engaños del diablo con respecto a mi relación con Dios basada en méritos o en fracasos o en lo que sea. Lo que mi padre ha hecho allí es abrazarme y convencerme de su amor. Y lo que veo que él hace en mi corazón cuando me permite participar en la vida de mis hermanos en estos estados es vivir esa compasión que él vivió conmigo y llamarlos a que se dejen amar, a que se dejen perdonar, a que se dejen servir por alguien superior a todo lo que el mundo ofrece, pero que no quiere vivir en superioridad contigo, que quiere vivir en semejanza contigo. Y ahí está uno de los más grandes asuntos que Dios tiene que desarraigar de nuestros corazones. Aceptar esa invitación. Atrevernos a creerle que nos ama de esta manera y empezar a vivirlo. Cuando veas a tu comunidad, a tu familia, viviendo el producto no de las obras de Dios, sino del enemigo, entiendes, te ha llamado a vivir gracia. No vivas lamentándote de cómo está el mundo. Vive gracia y te vas a asombrar de cómo la luz que Dios es va a resplandecer en ti. No para que tú te enorgullezcas, sino para que otros vengan y acepten ser hechos hijos de Dios. Abrazos, amada familia. La próxima vez que nos veamos, el calendario va a registrar 2021. Es así, ¿no? Entonces, vive gracia. No vivas la celebración terrenal de un año más. Tú eres eterno. Estamos aquí por el tiempo que Abba nos lo permite. Vamos a permitirle a Él hacer bien a los que nos rodean. Y si algo nos debe de urgir aquí adentro, es que el trabajo de nuestro Padre se acelere aquí adentro para que los planes que Él tiene para vivir con nosotros aquí en la tierra se cumplan. En beneficio de los que todavía no son hijos. Y en beneficio de la familia de Dios, porque tenemos este privilegio de participar como lo estamos haciendo hoy en lo que Él nos pone en la mesa.
pero esa mesa está servida 24/7. Por favor, quitémonos la idea dominguera, ¿verdad? Esta sesión ocurre los domingos, magnífico. Pero al ratito, en tu casa, al ratito, en donde tú estés, allí está, ¿quién? El mismo papá. Si estás con tus hermanos en la familia divina, es un ágape que continúa. Si estás con personas que todavía no se dejan amar por dentro, ¿qué crees que quiere vivir Abba con ellos? Tu gracia y ellos misericordia. Esa es nuestra existencia, amados hermanos. Seamos fieles en ello. ¿Sí? Y dejemos que ya no haya distracciones. Bendiciones.